Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Ciudad e Infancia del Festival Locus. A continuación, presentamos a Matías Nast, sociólogo de las infancias, director de la Fundación CIFREP y miembro del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Política Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Matías, por tu participación. Hola, mi nombre es Matías Knust, trabajo en la Fundación CIFREP, que es la Fundación Internacional de los Niños y Niñas para la Investigación, Educación y la Paz, y estudié Sociología de las Infancias. Para empezar, ¿cómo fue tu experiencia de niño en la ciudad? Bueno, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante que deberíamos hacerle no solo a los adultos, como me están haciendo ahora, sino que a ustedes mismos, a los niñas y niñas y jóvenes y adolescentes que habitan la ciudad hoy. Fundamental su opinión para poder entender cómo debemos desarrollar la ciudad. En el caso mío fue una infancia que se desarrolló, digamos, la primera infancia, porque está dividida en etapas, ¿no? Desde los 0 a los 18 años, según la Convención de los Derechos del Niño. Y por lo tanto, la primera infancia, los primeros 7 años, fueron marcados por mi nacimiento en una ciudad que era la capital de Alemania, en Bonn, donde había muchos parques, mucha naturaleza, y donde mi mamá me cuenta, y he visto fotos, me sacaba a pasear constantemente por esos lugares en la ciudad. Y después llegar a Chile, donde ella continuó sacándome a los espacios que había, no tan verdes, pero también muchos, lugares de juego, ¿no? Plazas y parques, dentro del sector oriente de Santiago, específicamente la comuna de La Reina. Crecí en una comunidad Castillo Velasco, con muchas áreas verdes, con muchos amigos y casas con un gran patio en común, y bueno, bastante privilegiado ese espacio de seguridad en tiempos de dictadura, en momentos de pleno desarrollo, ¿cierto? La primera infancia es el momento más importante de desarrollo del ser humano. Y por lo tanto tuve una infancia muy feliz en donde pude explorar grandes espacios verdes, construir clubes en los árboles, muchos. Tuve como 8 clubes con amigos, podíamos salir en las noches y jugar a comandos, investigar los distintos espacios. Y en la medida en que fui creciendo, fui habitando más la ciudad en forma autónoma, independiente. Y recuerdo ahí, por ejemplo, una vez después de Navidad, fuimos con un amigo que le habían regalado la bicicleta a comprar helados a un negocio que queda varias cuadras de la casa. Y claro, a la vuelta comiendo helado nos preguntaron la hora. Yo seguí de largo porque sentí un instinto de que acá nos van a asaltar. Mi amigo paró y le robaron la bicicleta y se fue llorando conmigo todo el camino de vuelta. Yo lo llevé en la bici. Y esa experiencia fue muy marcadora porque en un momento donde uno empieza a sentir esa plena independencia, que fue por ahí a los 8 o 9 años, esta se vio amenazada, ¿no? Con una amenaza, de hecho, que a él le dijeron, bájate o te rompo la guata, ¿no? Entonces, esa experiencia traumatizante me dejó muy alerta. Toda mi infancia posterior siempre estuve muy atento a ver dónde estaba, qué pasaba, y de hecho así evité como 4 asaltos en distintas ocasiones, que me di cuenta que me estaban robando. Pero por otro lado también una independencia que a través de las micros pude explorar distintos espacios, ir a carretear, ¿cierto? A los 14, 15 años, ir a Bellavista, ir a distintos lugares de fiesta con amigos y vivir también el espacio cultural, ir al cine, ir a algún museo. Así que sí, fue una infancia donde creo que tuve una diversidad de experiencias muy rica y donde sin duda hay que seguir trabajando para tener más espacio, sobre todo para la primera infancia y los jóvenes también, para que se puedan desarrollar. Y ahí es súper importante saber cuál es la opinión de ustedes, niños y niñas jóvenes hoy. ¿Cómo llegaste a trabajar sobre la infancia? Llegué a trabajar en la infancia después de estar vinculado a la infancia por distintos motivos.
Trabajé en una granja educativa que se llama Granja Aventura, donde tuve mucho contacto con niños en un espacio pensado para que los niños aprendan al aire libre, en contacto con los animales de la granja, la naturaleza, etc. Por otro lado, tuve hermanos pequeños y cuando ellos nacieron, tenemos una diferencia grande de alrededor de 10, 15 años y yo los cuidé y eso influyó, digamos, a que me preocupara por los temas de infancia y empecé a trabajar en educación en la Universidad Católica, donde veíamos las posibles mejoras en los aprendizajes de niñas y niños en escuelas vulnerables. Y así mis hermanos, ya habían crecido cuando yo empecé a trabajar, eran más grandes, pero siempre estuve un poquito pendiente, o muchas veces, mejor dicho, de que aprendieran, de que estudiaran por esta influencia también del trabajo en la universidad. Y en algún minuto sentí que lo que estábamos haciendo como, digamos, proyecto de la Facultad de Educación no me estaba satisfaciendo. Sentí que los niños tenían más que decir, que no era todo relacionado a las notas o al mejoramiento del aprendizaje propiamente tal a través de test estandarizados como el CIMSE, sino que también era importante ver su contexto, escucharlos, ver cómo lo estaban pasando, ¿por qué no preguntarles qué es lo que ellos querían aprender? Y así fue como me empecé a motivar más y más con la infancia y busqué becas y me gané una beca y me fui a estudiar a Noruega y ahí pude profundizar justamente una visión multidisciplinaria de la infancia que me abrió los ojos y que tenía visiones de psicología, desarrollo de la sociología, la antropología, pero también desde la educación, obviamente, eso está casi permanente, y temas de los derechos de los niños y niñas. Entonces, cada vez fui confirmando más la necesidad de ayudarlos a ser escuchados, a ser escuchadas, ¿no? Aprender tantas cosas que influencian la infancia y pueden ayudar y contribuir a mejorar la sociedad al final a través de una buena infancia. Que los niños y niñas sean felices se volvió como un tema muy, muy importante y en ese sentido lo fui confirmando cada vez más. Cada cosa que iba haciendo me iba llevando más a trabajar con niñas y niños, a tratar de desarrollar políticas públicas. Y ahora lo que estoy promoviendo a través de la Fundación CIFRE fuertemente, el tema de la educación en la naturaleza, que los niños desde el sistema público puedan disfrutar todas las ventajas que tiene aprender al aire libre. Así que por ahí estamos, así llegué, ¿no? a trabajar e investigar la infancia. ¿Cómo ves hoy a la infancia en la ciudad? Bueno, la infancia creo que no ha cambiado mucho en general, ¿no? De otras épocas siguen siendo los niños y niñas pequeños, los jóvenes más rebeldes, pero sin duda que hay algunos, digamos, temas, áreas que hay que abordar, que tienen que ver, por ejemplo, el acceso a la naturaleza de niños y niñas y adolescentes. Hay un gran déficit de parques públicos, de acceso gratuito para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Santiago, en sectores más humildes, pero también en el resto del país, en lugares donde, como en la Patagonia, hay mucha naturaleza, hay pocos parques y los niños tienen poco acceso, por lo que he podido ver, digamos, desde lo cotidiano, desde su propia posibilidad y autonomía de salir y disfrutar de parques y espacios verdes. Más allá de juegos y plazas con juegos monotemáticos, que creo que eso hay bastante y tal vez demasiado, falta mucho más creatividad, espacios donde los niños puedan desarrollar su creatividad, y falta también el espacio dentro del sistema público de educación que sea incluida la ciudad como un espacio de exploración, como un espacio de diversión y de entretenimiento y de aprendizaje constante. Creo que la infancia necesita mayor seguridad,
Por ahí he escuchado estos mensajes que se necesita mayor seguridad, ¿no? Que se sienten con peligros en sus barrios, y niñas y niños y adolescentes necesitan, por lo tanto, utilizar los espacios públicos. En la medida en que niñas y niños y adolescentes ocupen el espacio público y puedan identificarse con él, vamos a empezar a cambiar la cultura del uso de ese espacio, y por lo tanto también esa es una herramienta que puede ayudar a mejorar los índices de sensaciones, ¿cierto? de riesgo que existe lamentablemente en el país. Al presidente le llegan constantemente mensajes de los niños, y el tema también de la naturaleza, que lo mencioné, es un constante que he podido escuchar. Hay otro mensaje que es el de los animales, y tal vez debería haber más cercanía también a tener, digamos, contacto con animales que la ciudad y los barrios pueden entregar, pueden brindar, ¿no? Así que es súper importante, creo yo, que una preocupación también desde el mundo de la educación, no sobrecargar, sobre todo ahora después del coronavirus y los problemas de salud mental que hay a los niños con tareas, con aprendizaje estandarizado. Mucho más importante rescatar el tema emocional, y lo más importante al aprender, las ganas por aprender, que los niños vayan con ganas al colegio porque ellos quieren aprender, y entregarle herramientas para que la educación se vuelva un poco más democrática y los niños puedan, ojalá democrática, y los niños puedan decir qué es lo que quieren aprender, hacia dónde quieren ir, cuáles son sus intereses, porque todo eso lo hace muy bien, ¿no? Y ahí podemos mejorar temas de salud mental, podemos mejorar tantos aspectos que hoy en día falta mucho por mejorar en la infancia. ¿Por qué es importante que los niños y las niñas tengan un contacto con la naturaleza en su cotidiano? El contacto con la naturaleza es permanente. Nosotros somos naturaleza, ¿no? Estamos constituidos por bacterias, por elementos de la naturaleza, agua, somos gran porcentaje de agua. ¿No? Las historias religiosas nos dicen que somos tierra también, y de hecho nos convertimos en tierra al morir. Y en ese sentido, al comer, por ejemplo, todo lo que comemos que viene de la naturaleza o es producido artificialmente con materiales de la naturaleza, con químicos de la naturaleza, ingresan a nuestro cuerpo. Por lo tanto, somos parte de la naturaleza y somos la naturaleza misma, que puede hablar y que se concentra en nuestro ser, ¿no? En nuestro cuerpo. Por lo tanto, si somos naturaleza, es muy importante recordarlo siempre y tener ese contacto con espacios naturales también, no solo espacios cerrados, aulas, no solo habitaciones, no solo cemento, no solo centros comerciales, sino que también tener mucho tiempo, disfrutar del tiempo en espacios naturales, porque venimos de la naturaleza. Somos uno con la naturaleza y no podemos vivir sin la naturaleza. El planeta puede seguir existiendo sin nosotros, pero no nosotros sin él y en las condiciones en las cuales está. Entonces, es debido a eso y debido, como saben muchos de ustedes, a la emergencia climática que vivimos y a la crisis mental, que es necesario estar en contacto con la naturaleza. Recordar que somos naturaleza, pero también vivirla, ¿no? Habitarla, porque eso mejora nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si vamos a caminar por el bosque, esto está súper estudiado, mejora nuestra sensación de felicidad, disminuye nuestra ansiedad, disminuyen muchos malestares, se activa, por ejemplo, todo el aspecto físico del cuerpo, ¿cierto? Y estoy desarrollando los músculos, voy entonces desarrollándome de una manera más natural y más sana, no tan centrada en cosas tal vez materiales como las pantallas, ¿cierto? Que nos tienen constantemente, a mí también,
de alguna manera adictos, sino que nos desarrollamos afuera y ponemos atención a nuestro entorno. Ahora yo puedo escuchar, por ejemplo, a los pajaritos que están en distintos lugares, siento el viento, y todo eso estimula mi desarrollo cerebral y va desarrollando en mí la capacidad de disfrutar el estar también solo o con amigos afuera y tener un respeto por la naturaleza que es fundamental quererla y amarla para protegerla también, ¿no? Entonces, todas las interacciones, todos los momentos que yo puedo vivir afuera con amigos, con amigas, van a hacer que mi vida de alguna manera vaya siendo mejor. Mientras más tiempo paso afuera, mientras más disfruto, como acá han pasado varias personas andando en bicicleta, yendo de un lugar a otro, caminando, sintiendo la tierra con pies descalzos, también es un súper buen ejercicio. Voy teniendo una mejor calidad de vida, un buen vivir, como viene desde los pueblos indígenas. Y ese buen vivir permite también que vayamos conviviendo mejor entre nosotros, con otros niños, con otros jóvenes, que nos encontremos y creemos de esa manera una sociedad mejor para todos y todas. Entonces, por eso que es muy, muy importante recordar que desde lo cotidiano tenemos que hacer esfuerzos para que hayan espacios donde niñas y niños, donde ustedes puedan ir en forma autónoma, y no sea tan lejano de la casa donde haya que tomar una micro o donde hay que ir en auto, sino que uno simplemente pueda salir caminando y encontrarse en la naturaleza y disfrutarla. ¿Los niños y las niñas pueden cuidar de la naturaleza? Claro que pueden cuidar la naturaleza. Como mencionaba, somos naturaleza, así que también cuidarse uno, hacer cosas buenas para uno, siendo consciente que no es comer pizza o comer papas fritas todo el día, sino que cuidarse uno, ¿no? Lo que mencionaba, de ir a la naturaleza, de comer tal vez más fruta, de comer más vegetales en general, todo eso ayuda a cuidar la naturaleza. Pueden hacer muchas cosas, o sea, pueden plantar un árbol, pueden limpiar algún lugar, pueden tratar bien a otras personas, cuidar no hacer bullying, cuidar a otros niños y niñas, tratarlos bien, ¿no? Preguntarles cómo están, cómo se encuentran. Eso también es respetar la naturaleza. También es respetarse a uno mismo, respetar al entorno. Así que, por supuesto, hay mucho que se puede hacer. También pueden hacer protestas, también pueden organizarse y hacer grupos, ¿no? Y, digamos, manifestar su opinión, que es todo su derecho. Pero también reconocer que los adultos estamos en una posición de poder diferente, donde tomamos decisiones adultos, ¿cierto? De grandes empresas, de gobierno, locales también, regionales, nacionales, donde no tenemos ese mismo poder. Tenemos un gran poder, cada uno de nosotros podemos hacer mucho para cambiar el mundo y mejorarlo, pero hay que saber que hay una diferencia y considerarla y trabajar de acuerdo a ello. Y en ese sentido, por ejemplo, es para mí un tremendo personaje que ha hecho muchísimo por, digamos, cuidarnos, ¿no? Que es Greta Thunberg o Malala, ¿no? Son personas muy jóvenes, con 14 años o menos, probablemente con menos, ya empezaron a hacer cosas, pero se hicieron conocidas, digamos, internacionalmente a los 14 años, 15 años. Y en ese sentido es muy, muy relevante recordar que cada uno de ustedes puede generar un cambio y tiene mucho que aportar para poder ir mejorando este mundo, ¿no? Y respetar entonces la naturaleza es respetarse a uno mismo también, es respetar a nuestros pares y tratarnos con cariño y ternura. ¿Qué es la educación al aire libre y qué beneficios trae? La educación al aire libre es importante pensarla también como una educación en la naturaleza, en la ciudad, en el barrio, fuera del aula,
en el patio. Conceptualmente es importante distinguir aire libre y naturaleza, porque a veces al aire libre podemos estar, por ejemplo, en un patio de cemento, ¿no? Que hay aire libre, estamos bajo el sol, bajo la lluvia, pero todo es cemento. Entonces es muy importante pensar la educación al aire libre como una educación ligada a la naturaleza, donde haya experiencias naturales, donde haya ojalá agua, donde haya nieve, donde haya lluvia, y podemos aprender muchas cosas afuera en esos espacios. Y los beneficios de estar afuera con lluvia, con nieve, como grupo, especialmente pensando un sistema educativo que tiende a estar afuera con niños y niñas y jóvenes, son enormes. Cada día aparecen nuevas investigaciones que van aportando más confirmación de los beneficios enormes que hay. Entonces yo digo, si piensan en un iceberg, que los beneficios que conocemos están arriba, pero abajo hay una gran cantidad de beneficios que todavía tenemos que descubrir. Sin embargo, hay tantos beneficios hoy en la punta del iceberg que los científicos en el mundo dicen tenemos que salir y aprender afuera en la naturaleza. Ya hay demasiadas confirmaciones, dicen, para seguir haciendo clases en el aula, e incluso se preguntan si tenemos ya tanta confirmación, hay datos en tantos países que van diciendo que es muy bueno hacer clases fuera del aula. Algunos se preguntan hoy por qué seguimos haciendo clases en el aula. ¿Cómo es que no todos saben? ¿Cómo no les ha llegado la información? Que los beneficios de aprender afuera, especialmente en la naturaleza, también en la ciudad, como he mencionado, aportan beneficios que tienen que ver con, por ejemplo, aprender más. Uno aprende más afuera. Uno logra mejores notas. Uno logra, en general, pasar más de curso. Cuando más se sale afuera, menos niños se quedan repitiendo el curso. Cuando uno sale afuera y tiene educación en la naturaleza al aire libre, la tasa de niños que dejan de ir a la escuela disminuye, por lo tanto hay más niños que van a la escuela. Es una forma de promover la educación escolar. Y los beneficios tienen que ver no solo con temas de aprendizaje, que aprendemos más, sino que también con temas emocionales, que yo trato mejor a los niños y las niñas me tratan mejor a mí, nos tratamos entre todos mejor, porque al aire libre hay un ambiente que tiende a potenciar una mejor comunicación, un espacio más abierto donde no es necesario que todos hagan lo mismo y repetido y sea aburrido para tanto, sino que cada uno puede encontrar espacios de aprendizaje y donde uno puede comunicarse de mejor manera, porque tenemos conversaciones más individuales. Entonces se dice incluso, por ejemplo, que el lenguaje mejora. Y no solo mejora mi habilidad de comunicar, sino que mejoran las matemáticas por un tema espacial, que puedo aprender matemáticas afuera y las estoy aprendiendo simplemente por los movimientos y decir nos vamos a juntar 100 metros más allá y uno empieza a grabar esos 100 metros en el cuerpo, que habla alguna parte de la ciencia hoy, y así grabamos momentos emocionales y profundos de aprendizaje afuera, en la naturaleza, de todo tipo de momentos, ¿no? Y experiencias que pueden suceder. Entonces salir tiene una parte cognitiva, ¿no? Un desarrollo cerebral mucho mejor, porque además al estar afuera pongo más atención en las cosas. Lo verde me inspira tranquilidad, ¿no? Y los linfocitos, que son, digamos, pequeñas cositas que desprenden de los árboles, ayudan al organismo a tranquilizarse y a funcionar mejor. Y por lo tanto, si estoy más tranquilo, no tengo la ansiedad, como grupo trabajo mejor, bueno, es obvio que voy a aprender mejor y voy además respetarme, respetarnos, respetar el medio ambiente y voy a desarrollar mi estado físico, porque al estar en movimiento voy a ir desarrollando los músculos, voy a ir mejorando
el sistema inmunológico y cómo todo el cuerpo se construye. Por lo tanto, los tremendos y graves índices de, por ejemplo, obesidad que hay en Chile en la primera infancia, esos van a disminuir y vamos a tener una primera infancia más sana y por lo tanto una adolescencia más sana, con más aprendizaje, con experiencias ricas en el entorno cotidiano y por lo tanto, sin duda, todo esto desde una mirada sistémica a nivel local, más comunal, regional, pero también nacional, todo esto puede permitir que la educación tenga grandes avances en conocimiento, en bienestar, en salud mental y por lo tanto el país puede dar grandes pasos hacia un mejor país, hacia donde todos lo pasemos mejor y disfrutemos aprender en una forma también cotidiana y constante, ¿no? Que el aprendizaje, cuando es repetitivo, a veces puede ser bueno si es que estoy interesado, pero si tengo que repetir algo que no me gusta y que no me gusta, es muy negativo para la salud mental. Todas estas son cosas que al aire libre van mejorando y por eso es que promovemos mucho desde la Fundación CIFREP el aprendizaje al aire libre para lograr que el sistema completo de la educación pública pueda sumarse a una educación más verde, más al aire libre, donde niños y niñas quieran ir a la escuela, quieran aprender, porque los motiva y lo pasan muy bien. ¿Cómo hacer que las ciudades sean más amigables con la infancia? Yo creo que primero hay que distinguir que somos nosotros, las personas, adultos y niños, quienes conformamos la ciudad principalmente, ¿no? Somos nosotros y nosotras, muy importante, las que hacemos que la ciudad sea amigable o menos amigable. En general yo no creo que haya ciudad amigable y no amigable, yo creo que en general siempre es un poco amigable, después un poquito enemigable, pero lo importante es recordar eso. Entonces, creo que un elemento fundamental para tener, si pensamos que las ciudades pueden ser amigables con la infancia, que para que nosotros seamos más amigables, es que tengamos una buena infancia nosotros. Porque así cuando seamos más grandes vamos a tener una conciencia de que tenemos que ser amigables también con los niños como adultos y no simplemente atropellarlos con la bicicleta o no caminar rápido o no escucharlos cuando tienen algún problema. Todos los pequeños gestos que podemos hacer con niñas y niños que beneficien su bienestar, su seguridad emocional y física, hace que la ciudad a futuro sea mejor. Porque ellos van a tener una buena experiencia que van a poder, ojalá, recordar. Por eso que es importante que tengan muchas buenas experiencias. Y como he estado contando antes, creo que es fundamental que el Estado, desde el sistema educativo, propicie la utilización de la ciudad y de las áreas naturales como espacios de aprendizaje, porque es ahí donde a través de esas experiencias cotidianas habituales, niñas y niños van a poder tener una mejor infancia. Y al tener esa mejor infancia vamos a poder construir ciudades más amigables para con niñas y niños y adolescentes. Así que creo que esa es la receta. Lo más importante es recordar que todos podemos hacer algo y todas, pero desde la política pública el Estado puede hacer que niños, niñas y niños, a través de un acuerdo entre los políticos, salgan de las escuelas de una manera habitual, cotidiana, para disfrutar la ciudad, aprender al aire libre, en espacios naturales, también en espacios culturales, obviamente. Y todo eso sumado va a poder generar un gran cambio en la forma de vivir la ciudad. Por ejemplo, una vez me encontré con un amigo que trabajaba en el Ministerio de Transporte y me dijo: Matías, ¿cómo podemos hacerlo para que niñas y niños utilicen más las micros y se sientan seguros? Y bueno, habría que entonces hablar con niñas y niños, ver qué pasa y empezar a utilizar el transporte público, ¿no? Y haciendo ciertas investigaciones, y ahí tal vez las escuelas, profesores, docentes pueden colaborar mucho en ese sentido. Creo que el aspecto
de fondo, en realidad, fundamental, es que tenemos que escuchar a niñas y niños para saber cómo están viviendo su infancia en la ciudad, para poder ayudarlos y ayudarlas a mejorar esas experiencias. Y es ahí justamente donde tenemos todas las posibilidades abiertas a través de un Estado que alimente buenas experiencias desde los primeros años, desde los jardines infantiles, hasta la primaria y también la secundaria. Son espacios vitales toda la infancia para que tengamos ciudades amigables para las infancias, porque hay muchas infancias.